Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? I've got to reach you, I've got to see you, let the light shine down on me, when the day breaks. 16 de enero de 2020, bienvenidos a este nuevo podcast de Caminar Quieto. Y bueno, acabo de llegar al Centro Camina y a la espera de las primeras visitas del día, pues aprovecho para poder realizar el podcast. Y en el tren es que iba leyendo el diario y leía las noticias y prácticamente todas las noticias tienen connotaciones negativas. Y para mí era importante pues hoy hablar sobre esto, sobre la comunicación no violenta, sobre cómo comunicarnos con los demás, cómo entender y poder ayudar a los demás y ver también los aspectos positivos de la vida. Veamos cómo los podremos descubrir hoy en este nuevo podcast de Caminar Quieto. La vergüenza, tú ahí la tienes que parar. Y si no la paras es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No nos equipares a nosotros. No nos equipares a Tú no me nosotros. vas a decir a mí cómo Sí, te lo digo. Claro, pues entonces luego no nos equipares. Porque yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que significa este símbolo. Y ella dice, ¿no te da vergüenza? Y tú, y lo repito. silencio. Pues entonces aguanta que yo Pero si tú la responda. llamas fascista. Aguanta que yo responda. Después de lo que ha dicho ella. Claro. Aguanta que yo responda. Aguanta que yo responda. A ver, a mí me da igual lo que digáis. Me da igual lo que digáis. Me molesta que faltéis al respeto a la audiencia hablando uno quien encima del empieza a otro. faltar al respeto y mientras no, si tú no cortas a quien falta al respeto, yo me pongo a su mismo nivel. No te da vergüenza. Tú ahí la tienes que parar. Y si no la paras es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No nos equipares a nosotros. A callarte, que nos dejes en paz. Y el bizcocho te lo vas a comer una mierda para ti, el bizcocho de Mimi. El bizcocho ni lo vas a probar, es el bizcocho de Mimi. Se me había olvidado que usted mandaba sobre el bizcocho, porque aunque lo haya hecho Noemí, usted es la dueña del bizcocho. Pero como soy su pupila, hago lo que ella me dice. Bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, simplemente os quería poner unos pequeños cortes de unos ejemplos de los últimos 2 o 3 días de lo que se puede ver en los medios de comunicación o de lo que se puede escuchar en diferentes programas de televisión. Y parece que no, pero eso es lo que nos llama la atención y eso es lo que les aumenta la audiencia. Y es un modelo tremendamente peligroso y tremendamente pernicioso, porque fijaros que en el momento en el que una conversación o en el que un diálogo se eleva de tal manera al componente emocional que llega un momento que se rompe la comunicación. Fijaros que en algunos de los ejemplos de estos cortes que podemos encontrar por las redes sociales y que son retransmitidos por la televisión y que precisamente parece que es lo que genera audiencia, que es lo que la gente quiere ver, pero realmente es así, realmente es lo que nos hace sentir bien ver este tipo de comunicación. Y precisamente pues la comunicación no violenta en lo que consiste es en lo contrario, es decir, intentar decir las cosas de una manera adecuada, de una manera positiva, y hablaremos también de lo que es la asertividad. Fijaros que en el momento en el que una conversación eleva tanto las emociones, que las personas que están relacionándose, las emociones los dominan, deja de existir la comunicación y ya no tiene sentido esa comunicación. Se ha perdido totalmente la función de que el otro entienda nuestro mensaje. Simplemente es un desahogo constante y esa conversación se ha convertido en una lucha. Y precisamente trabajaremos y descubriremos lo que es la comunicación no violenta, porque la comunicación no violenta, en primer lugar, en lo que consiste es en que identifiquemos la emoción que estamos sintiendo y que en la gestión de esa emoción nos lleve a poder reaccionar, no reaccionar, sino
a responder, porque la respuesta es, una vez la emoción es consciente y la hemos gestionado, y si la emoción nos domina, lo que hacemos es reaccionar. Así que os daré un recurso muy sencillo para identificar cuál es la comunicación no violenta y cómo lo podemos trabajar. Y es que para aplicar la comunicación no violenta, que es algo evidentemente muy extenso, pero os quiero hacer un pequeño resumen, consiste en que primero podamos identificar la emoción que se nos está despertando y esa emoción, analizarla, permitirla, porque las emociones, recordad que no las debemos tapar, sino que nos las debemos permitir para poderlas gestionar. Y una vez identificamos esa emoción, la comunicación no violenta nos lleva a llevar 4 pasos muy claros. Y estos 4 pasos los podemos aplicar cuando nos estemos comunicando con otras personas, en un ambiente laboral, en un entorno de amistades, en un ambiente de educación, por ejemplo, con nuestros hijos e hijas, o si somos docentes con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y precisamente estas 4 fases nos llevan a reflexionar de manera tranquila para poder comunicarnos de esta manera no violenta. En primer lugar, el primer paso consiste en informarse, en tener toda la información posible sobre lo que está sucediendo. En un momento en el que la información nos puede condicionar la emoción que se nos está despertando, y a menudo es una falta de información lo que nos lleva a que se nos despierten ciertas emociones, sobre todo emociones negativas, como pueden ser de rabia, de ira, de odio. Y es importante tener toda la información sobre lo que está sucediendo. En segundo lugar, tenemos que analizar qué emoción se nos está despertando y qué emoción estamos sintiendo, pero también ser muy conscientes y tener muy claro qué emociones son las que se están despertando en la otra persona. Y aquí entra también un trabajo y un esfuerzo importante, que es la empatía. Saberse poner en el lugar del otro y entender que el otro está reaccionando seguramente porque también está sintiendo una emoción que no le permite responder, sino que le lleva a reaccionar de una manera casi automática. Una vez hemos analizado qué emociones y qué sentimientos se nos han despertado y qué emociones y qué sentimientos se le han podido despertar a la otra persona, pasaremos al tercer punto, a la tercera fase de la comunicación no violenta, que consiste en analizar qué necesito, qué necesidades tengo yo en ese momento y qué necesidades tiene también la otra persona, de una manera tranquila, reflexiva, y pensar por qué he sentido esa emoción, por qué esa situación me ha llevado a que se me despierte esa emoción y qué necesidad hay detrás de esa emoción que yo he sentido, qué necesidad necesito cubrir y también en la otra persona, por qué la otra persona ha reaccionado de esa manera, qué es lo que ha sentido y qué es lo que necesita para que eso no vuelva a ocurrir o para poder gestionar esa situación. Y finalmente, el último paso son las peticiones. ¿Qué pido yo a la otra persona y qué es lo que la otra persona me está pidiendo a mí para poder llegar a un acuerdo? Y estas 4 fases de la comunicación no violenta, que son muy claras y las podemos aplicar en cualquier situación comunicativa, también nos permite poderla observar desde fuera, o en el momento en el que vemos que tenemos una situación conflictiva que nos puede llevar a un contexto de comunicación no violenta, podemos reflexionar e incluso preguntar a la otra persona, perdona, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué crees que es lo que ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿Y qué es lo que me pides? Y estas 4 fases, si las tenemos muy presentes y muy conscientes, al principio, cuando las vamos reflexionando y las tenemos muy presentes, cuesta de aplicar, evidentemente, porque la emoción que se nos despierta cuando no la sabemos gestionar nos puede llevar
a reaccionar y a menudo nos podemos arrepentir de lo que esa emoción nos ha llevado a hacer. Por contra, cuando esa emoción la gestionamos, la identificamos, nos la permitimos, analizamos lo que ha pasado, lo que hemos sentido, lo que necesitábamos y lo que pedimos, podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a resolver estas situaciones que nos han podido llevar a una situación de comunicación violenta. Y la comunicación no violenta es una manera de afrontar las situaciones, es una manera de ver la vida y es una manera también de gestionar diferentes contextos. Y también forma parte de lo que es caminar quieto. La comunicación no violenta permite despertar en las otras personas la comunicación, que la comunicación no quede bloqueada, que no se rompa por una lucha, una pelea emocional, sino que nos podamos escuchar, nos podamos entender y podamos ponernos en el lugar del otro, sin sentir amenazas, sin sentir que se nos está atacando o sentir que nos debemos defender ante ese peligro que nos está atacando en ese momento. Y por ello la comunicación no violenta es una parte principal de lo que significa caminar quieto. While I'm making moves, well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets. As you take your stand, well, maybe understand it when you walk down these old dead empty streets. So come on, love, I just wanna see you smiling and carry your... Por eso es importante que en la comunicación no violenta lo que implica es que os preocupéis y que escuchéis lo que os tienen que decir los demás antes de sentenciar o de reaccionar. Poneros en el lugar de la otra persona, devolver todo lo que os digan para ver si habéis entendido bien a las otras personas. Debemos hablar a diario con las otras personas de emociones, tanto de amor como de sufrimiento. Y sobre todo nunca perdamos el respeto, porque con el tiempo os lo devolverán. Let me break this down. I've taken you for granted. Well, now you know you can tell me anything. Y uno de los recursos principales para la comunicación no violenta es la asertividad. Recordad que la asertividad es la manera en que nosotros decimos las cosas de una manera positiva, de una manera que al otro no le puede ofender. Y estamos diciendo lo mismo, porque lo que también es muy importante es que luchemos por nuestros intereses, que aquello que sentimos lo podamos decir y siempre nos sintamos en la comodidad y en el deber y en el derecho de poder manifestarlo, porque las otras personas también nos lo agradecerán y sobre todo nosotros mismos, porque tenemos que ser fieles a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros sentimos. Y no es lo mismo decirle a una persona vete a la mierda, me estás molestando, que decirle de manera asertiva, discúlpame, pero ahora necesito tranquilidad y necesito un rato de soledad para estar conmigo. Fijaros que estamos diciendo lo mismo, nuestro objetivo es el mismo, que aquella persona que ha venido nos deje un momento de tranquilidad y de soledad, por el motivo que sea, pero cómo lo digamos puede despertar en las otras personas su empatía y también puede despertar en nosotros el hecho de sentir que estamos comunicándonos de manera correcta y que nos estamos comunicando de manera no violenta. Y es posible. A menudo encontramos en la sociedad, y más en la nuestra, muchas personas que dicen yo voy de frente, yo digo las cosas a la cara, yo no voy con rodeos, y no es contrario a la comunicación no violenta, pero las cosas se deben decir de manera asertiva, educada, para no ofender a los demás. Y la comunicación no violenta, aparte de esas 4 fases, requiere de esta asertividad y del hecho de tener muy claro que se puede decir absolutamente todo, pero siempre con educación, con corrección y poniéndonos en el lugar de la otra persona para ver cómo se puede sentir en el tono en el que nosotros le digamos lo que queremos decir. Y
llegamos al final de esta pequeña píldora, de este pequeño podcast sobre la comunicación no violenta, analizar y observar los medios de comunicación y observar cómo en los medios de comunicación sobre todo se aplica muy poco lo que es la comunicación no violenta. Pero gracias a Dios en nuestra sociedad no es así. Y escuchamos muchas personas con corrección, con asertividad, que hacen sentir bien a los demás y que también acaban sintiéndose bien ellos mismos. Caminemos quietos y nos vemos mañana. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios.